Coincidiendo con el anuncio del empresario don Jaume Roures y el político don Pablo Iglesias Turrión de que van a montar un intento de canal de televisión de opinión todo tertulia, del que hablaremos en otra pieza, se ha recrudecido el enfrentamiento entre lo que podríamos llamar los tuiteros pablistas con los periodistas progresistas antes cercanos, ahora enfrentados con el señor Pablo Iglesias. Uno de ellos sería don Antonio Maestre, que en el pasado era un periodista muy cercano a Podemos, pero que desde el pasado mes de febrero está enfrentado con el señor Iglesias y que tuiteó que no le parecía correcto que se pidiera dinero para un canal que va a financiar un empresario. Otro sería don Pedro Ballín, que en el pasado fue considerado un periodista amigo de don Pablo Iglesias, al que le hacía entrevistas muy cercanas y a quien le dio la primicia de su cambio de peinado, pero que ahora es crítico y que consideró que la campaña que hacía el señor Iglesias contra La Sexta era para ocupar su espacio con el canal Red. Doña Patricia López, otra periodista que cuando estaba en público se le consideraba cercana a Podemos, pero que ahora está bloqueada por el señor Pablo Iglesias y que también criticó al empresario del canal Red. O don Ramón Espinar, a quien en su día don Pablo Iglesias tuvo de reportero en La Tuerca y le nombró jefe de Podemos en Madrid, pero que ahora es muy crítico, que dice que el señor Iglesias quiere montar una izquierda trumpista. Yo tengo la impresión de que lo que está haciendo el señor Iglesias y el señor Roures se parece más a lo que intentó hacer el señor Jiménez Los Santos con aquella Libertad Digital Televisión que con lo que ha hecho el señor Trump. En todo caso, todos estos han dicho que los tuiteros afines al señor Iglesias les han zurrado a raíz de publicar esos tuits. Contándolo. Sí, llevo contando desde febrero. ¿Y te montaron una campaña en los estercoleros de las redes sociales? Bueno, pero eso se asume cuando se cuenta la verdad y no se interesa que a alguien, o no le interesa a alguien que se cuente, ¿no? Yo cuento lo que sabía por las fuentes que tenía. Antes que ellos, la primera que lo hizo fue la periodista doña Lucía Méndez. Doña Lucía Méndez, dentro del periódico El Mundo, que editorialmente nunca ha sido favorable a Podemos, pero ella era, digamos, el sector que más apoyaba a Podemos en el año 2014. Pablo Iglesias se ha convertido en el líder político mejor valorado por los españoles. En un tiempo récord, menos de un año, el profesor universitario se coloca en lo más alto del podio. La intención de voto sitúa a Podemos como la fuerza política que ganaría hoy las elecciones. Refleja bien la convulsión que produce la personalidad de Pablo Iglesias. El pasado mes de mayo, doña Lucía Méndez aseguraba que había muchos periodistas que tenían miedo a criticar a don Pablo Iglesias por esa legión de tuiteros pablistas. Apoyé el brillante y necesario discurso de Pablo Iglesias contra las inmoralidades del sistema capitalista y me gané el insulto de colegas ultras y con pocos escrúpulos. Cuando dice doña Lucía Méndez que se ganó los insultos de un colega ultra con pocos escrúpulos, creo que tengo una ligera sospecha de a quién se refiere y que es compañero suyo del diario El Mundo. Ya en televisión lo digo porque hay una chica que estuvo de empleada de la Zarina Botella y ahora está de empleada de la Zarina Montero y en El Mundo intenta trastocar. A ver si te enteras, Lucía Méndez. A ver si te enteras. O sea, yo entiendo que haber servido los cafés a Miguel Ángel Rodríguez es muy duro y que ahora tengas que servir el café con leche a Irene Montero. Pero a ver si te enteras. Ni yo, ni los más de 5 millones de españoles que votaron a Iglesias podíamos sospechar que no merecía confianza. Desde los micrófonos dirige Podemos, da lecciones de ética periodística, desestabiliza al gobierno y está destruyendo a la líder que él mismo designó a dedo, Yolanda Díaz. Pablo Iglesias no es un periodista crítico como nosotros. Él dispone de un ejército de fieles que llevan un escapulario al cuello con la foto de su predicador. Escribiendo sobre él nos exponemos a la ira de sus devotos en las redes y a que él mismo nos arree una lección de periodismo. Por eso muchos periodistas se autocensuran y no hablan de Pablo Iglesias. Es llamativo el miedo que tiene doña Lucía Méndez y que según ella tienen más periodistas a esa comunidad de tuiteros afines al señor Pablo Iglesias, que no dudo que exista, como creo que también existirán legiones de tuiteros afines a otros políticos como puede ser doña Isabel Díaz Ayuso o don Santiago Abascal. Pero el fenómeno más destacado que se ha producido coincidiendo con el anuncio por parte del grupo del Diario Público del canal Red es la ruptura de don Pablo Iglesias con el diario.es. Recordemos que en el pasado don Pablo Iglesias hablaba muy bien del diario.es, hasta el punto de decir que don Ignacio Escolar era un buen director de periódico porque cuando él le había llamado para quejarse sobre una foto en la que había salido muy poco agraciado, don Ignacio Escolar le había cambiado la foto y por eso consideraba que era un buen director que mandaba bien. Perfectamente compatibles ser democráticos con ser eficaces. Fíjate, te pongo un ejemplo con Nacho que está aquí.
Nacho dirige uno de los periódicos digitales más innovadores que existen en este país y tiene un director, que es él, y manda, ¿eh? Yo recuerdo una vez, si me permites contar esta anécdota, que sacaron una foto mía, de estas fotos que te cogen que sales con cara de demente, y le puse un WhatsApp de Nacho. O sea, esta foto, mi periodista digital me saca una cosa así y me dijo, tienes toda la razón, dio la instrucción que tuvo que dar y se cambió esa foto. Y eso no quiere decir que no sea un periódico innovador y que haya hecho cosas que otros no se han atrevido a hacer. La ruptura se escenificó cuando, con motivo de la ley del solo sí es sí de doña Irene Montero, que tanta controversia ha levantado, el diario.es no defendió a doña Irene Montero y estableció un 50-50 entre quienes decían que el problema era culpa de la ley o culpa de los jueces. Eso llevó a que don Pablo Echenique anunciara inmediatamente que ante esa equidistancia del diario.es, él se daba de baja del boletín del diario.es. Doña Esther López Palomera, que es la adjunta a la dirección del diario.es y por tanto la adjunta a don Ignacio Escolar, publicó un tuit de réplica contra don Pablo Echenique. Y después de eso dedicó un artículo para criticar la actitud que tenía don Pablo Iglesias de tutelar todo el partido político Podemos. Desde que Pablo Iglesias decidió meterse a comentarista, que no es lo mismo que periodista, no hay una mañana que no nos regale una clase de ética periodística. Quiénes son progres, quiénes fachas y quiénes unos vendidos. Sube o baja el pulgar a modo de perdonavidas y luego ya es su legión de incondicionales quien repite el gesto y lo extiende a modo de amplificador. Se comprometió públicamente a no ser un tapón para la renovación de liderazgos, liderazgo que él mismo decidió que fuera femenino, a Yone Belarra y Yolanda Díez, a las que ha querido tutelar con escaso éxito con la vicepresidenta. Más que tapón, ha supuesto para ambas una pesada losa. Lo que llena de más perplejidad aún es que en un partido feminista, con una secretaria general mujer, Yone Belarra, y una número 2 también mujer, Irene Montero, permitan sin rechistar que sea un ex secretario general quien les marque el paso a seguir, el macho alfa al rescate de las mujeres, y ellas silentes. Ese día, don Pablo Iglesias no comentó nada, pero poco después se produce el incidente entre la diputada de Vox, señora Toscano, y la ministra doña Irene Montero. Insultar a profesionales que se han pasado años de su vida estudiando Derecho y una oposición, cuando el único mérito que tiene usted es haber estudiado en profundidad a Pablo Iglesias. Don Pablo Iglesias vino a decir que el insulto de Vox había venido provocado por artículos como los de la señora Palomera, a la que llamó hipócrita. Y por si no había quedado claro, lo volvió a repetir en la cadena SER. Que unos días antes de esas declaraciones de Toscano, una periodista de izquierdas como Esther Palomera, afín al PSOE, dijera que en Podemos Irene Montero y Yone Belarra son dos mujeres silentes a las que domina el macho alfa, Pablo, era hacer exactamente el mismo discurso que hizo Toscano. Estas referencias a Esther Palomera, que además es colaboradora de este programa, pero es que no me parece nada gentil ni elegante que os hagáis esas referencias entre vosotros. Cada uno tenéis vuestros medios y vuestros recursos para decir fuera lo que consideréis oportuno. En la cara y mar. Y yo respeto que tú hagas esta defensa corporativa y estás en tu derecho, pero yo tendré derecho a decir lo que me dé la gana de los artículos que escriba quien me dé la gana. Y ese artículo era un artículo machista, que estaba diciendo exactamente lo mismo que Carla Toscano, diciendo que Irene Montero es una mujer silente, a la que domina el macho alfa. Claro, si esto sale en el diario.es, luego no nos podemos echar las manos a la cabeza de que la ultraderecha llegue al Congreso de los Diputados a decir barbaridades. Yo te voy a decir, Pablo, que considero que Esther Palomera es una excelente periodista, sí, en la que nos pero que eso es machismo. Lo diga Esther Palomera, lo diga Margallo o lo diga el Susun Corda, decir que Irene Montero y Yone Belarra son dos mujeres silentes a las que domina el macho alfa es machismo. Y que quieras con locura a Esther Palomera no cambia lo que escribió, que es machismo. No es que la quiera con locura, que también, sino que la considero una gran periodista. Estupendo. Y no cambia lo que escribió. Grandes periodistas han escrito grandes barbaridades. Y que en este país, ser, Pablo, y alguien tenía que decirlo. Que lo y que lo que no puede ser en este país es que se pueda criticar a todo el mundo y no se pueda criticar a un periodista. Y no puede ser que tú me digas aquí, no, es que aquí tú no criticas a un colaborador de la SER. ¿Cómo que no? Claro que sí. No te he dicho que no lo hagas, Pablo, y de hecho lo acabas de hacer y estupendamente. A partir de ahí te he dicho que me parece muy violento que dentro de este programa... Claro, sí, es evidente, Aymar. Pero lo que no puede ser, Pablo, es que lo que no sean adhesiones inquebrantables lo consideréis que es un... No, adhesión inquebrantable no. Decir mujer silente a Irene Montero y a Yone Belarra y decir que las domina el macho alfa no es que ha sido una crítica, no, es machismo. Y es evidente que es machismo. Mujer silente a Irene Montero y a Yone Belarra, dominadas por el macho alfa. Hombre, por Dios. Aún así, doña Esther Palomera publicó un segundo artículo contra Podemos después de eso. Unidas Podemos, su incapacidad para entenderse con Yolanda Díaz
y la tutela sobre la organización de un Pablo Iglesias dispuesto a reventar la coalición de gobierno desde fuera con su ofensiva de los últimos días en redes sociales y sus diatribas ante los micrófonos, no solo busca el desagravio a Irene Montero por los feroces e intolerables ataques que ha recibido de la derecha mediática, sino convertir a la titular de Igualdad en una mártir del machismo fascista y, probablemente, en la elegida para competir en las generales bajo la marca de Podemos. Por si no quedaba claro el mal rollo que había entre Podemos y el diario.es, don Pablo Iglesias estuvo pendiente y al ver que doña María Ramírez, que es la hija de don Pedro J. Ramírez, pero que ocupa un puesto directivo en el diario.es como responsable de estrategia, elogiaba un reportaje de El Mundo crítico contra el canal Red en el que intervenían los citados don Antonio Maestre y don Ramón Espinar, volvía a tuitear contra el diario.es asegurando que con esa actitud de sus mujeres periodistas como doña María Ramírez estaban insultando al periodismo. Dejando al margen que está claro que hay un grupo de mujeres periodistas a las que no les cae bien don Pablo Iglesias, el nepotismo es lo que tiene, que te lo pueden echar en cara, sobre todo con los antecedentes de Pablo Iglesias, que degradó a Tania Sánchez, puso a Dina Busselham un diario digital después de haberle secuestrado el móvil para protegerla, y designó a Yolanda Díaz como su sucesora en el gobierno para después intentar humillarla cuando demostró que tenía vida propia. Es un extraño concepto de feminismo, la verdad. La pregunta que yo me hago es si la ruptura entre Podemos y el diario.es tiene algo que ver con que Podemos vaya a estar con Público en este canal de televisión y Público es competidor directo del diario.es, y en si no se está dando demasiada importancia al poder de Twitter. ¿Tanta fuerza tienen las cortes de tuiteros hasta el punto que se puedan considerar un factor más o un sujeto más en las luchas y guerras de medios?